Centrémonos básicamente en uno de los puntos principales de esta norma, que es el artículo 7, que establece justamente lo que antes establecía el índice de riesgos. ¿Cuándo le toca la siguiente prueba de hermeticidad a los tanques enterrados ya existentes? Tengamos en cuenta que hay, digamos, dos tipos de sistema de tanques enterrados. Los que ya a la fecha vienen operando, o sea, los denominados sistemas de tanques enterrados existentes, y los grifos o estaciones de servicios nuevos que recién se están inscribiendo. También ellos deben establecer, a través de este artículo 7, la periodicidad en que le va a tocar la siguiente prueba. Este artículo 7 contiene 3 tablas y cada una de ellas tiene relación básicamente con 2 aspectos. Uno, con la antigüedad del tanque en cuestión, o del sistema de tanque enterrado, recordando que el sistema de tanque enterrado es la composición, el conjunto del tanque, más el sistema de tubería, tanto de despacho, de venteo y de recepción, ¿no? Esto en conjunto forma el denominado STE, Sistema de Tanques Enterrados. En función a la antigüedad de este tanque y al material que se ha utilizado, es que se debe utilizar cada una de estas 3 tablas que a continuación paso a explicar. La tabla número 1 se utiliza para aquellos casos en los cuales estamos ante un sistema de tanque enterrado existente, que son pues, todos los que están presentes aquí, y que el material utilizado haya sido básicamente un tanque metálico, con revestimiento asfáltico, que es lo que la gran mayoría, sobre todo los grifos ya algo antiguos, hace un buen tiempo se instalaron, que básicamente operan tanques metálicos. Estos tanques cuentan con un revestimiento asfáltico. Estos tanques, dados el material que han utilizado y la antigüedad que tienen, son propensos a la corrosión. Esta tabla número 1 determina cuál es la periodicidad con la que se tienen que hacer estas pruebas. De acuerdo a esta tabla, un tanque instalado y que tiene hasta 15 años, que tiene esta condición de ser un tanque metálico con revestimiento asfáltico, tiene que realizar estas pruebas de hermeticidad cada 5 años, hasta que cumpla los 15 años. Luego, entre los 15 y los 24 años, esta prueba de hermeticidad ya no es cada 5, sino cada 3 años. Se hace más frecuente la periodicidad de estas pruebas. Si el tanque tiene de 24 a 30 años, se hace cada 2 años. Y cuando cumple los 30 años y posteriores, se hace esta prueba cada año, hasta que culmine la vida útil de este tanque. Más adelante vamos a explicar de qué se trata útil. Pero básicamente, en esencia, lo que indica esta tabla es que las oportunidades o la periodicidad de la ejecución de las pruebas de esta tabla están relacionadas con los tanques que tienen esta característica de estar construidos que son metálicos. Sin embargo, hay establecimientos un poco ya más modernos que tienen otro tipo de tanques. Y ahí nos remitimos a la tabla número 2. Aquellos tanques metálicos también son metálicos, pero que ya no solamente cuentan o no cuentan con este revestimiento asfáltico, que es una pintura en realidad, sino acá tiene un sistema de protección con ánodos de sacrificio, o en otros casos, estos tanques metálicos internamente tienen un revestimiento con plásticos reforzados. Estos tanques, comparados con los anteriores que son metálicos y solamente están pintados de revestimiento asfáltico, tienen, digamos, una duración, una resistencia a la corrosión mayor que aquellos. Por lo tanto, al tener esta condición, por tener este material o este revestimiento
interno con plásticos reforzados. Aquí cambia la periodicidad de la ejecución de las pruebas de hermeticidad, estableciéndose que aquellos tanques que tengan una antigüedad de hasta 14 años, siempre con esta condición de que sea metálico con ánimo de sacrificio o que estén internamente revestidos con plásticos reforzados, la prueba se hace cada 7 años. Cumplidos los 14 años y hasta los 24 años, este tipo de tanques, la prueba se realiza cada 5 años. Y cuando ya superan los 24 años, estos tanques tienen que ser sometidos a la prueba de hermeticidad cada 3 años y hasta culminar la vida útil. Tenemos un tercer tipo de tanques. Son más costosos, cierto es, pero son, digamos, más resistentes. No son metálicos, bueno, son metálicos, pero son de doble pared, o también pueden ser no metálicos, pero que son de fibra de vidrio. Estos dos tipos de tanques, que entre sí son distintos, uno sigue siendo metálico, pero es de doble pared, y el otro que es netamente de fibra de vidrio, en ambos casos, estos sistemas de tanques enterrados se consideran mucho más resistentes al tema de la corrosión. De modo tal que inclusive esta tabla establece que la periodicidad de la prueba de hermeticidad, siendo el tanque hasta de 20 años de antigüedad, se realiza cada 10 años. Y superados los 20 años de antigüedad de estos tanques, estas pruebas se realizan cada 5 años, hasta culminar la vida. La gran pregunta es, oye, ¿cómo se determina la vida útil de un tanque? Yo cuando mando a hacer un tanque o compro un tanque, ¿yo cómo sé? Me preguntará más de uno, ¿cuál es la vida útil? ¿No? Porque el fabricante me puede decir, oye, este tanque te va a durar 50 años, 80 años, 100 años. En la práctica es difícil establecer, si no imposible, establecer un número que diga la vida útil de un tanque metálico con revestimiento asfáltico es de 28 años. Estoy inventando números en esto. Así como también es prácticamente imposible establecer que la vida útil de un tanque con revestimiento interno es de 43 años o un tanque de doble pared es de 84 años. Básicamente la vida útil lo determina las condiciones en las cuales opera es operado este tanque y básicamente qué tanto va digamos, qué tantas veces va a soportar pasar estos tanques las pruebas de hermeticidad. Si hacemos una comparación, digamos, con la salud de una persona, hay personas de 80 años, o incluso de 90, 95 años, que como se dice criollamente están bien paradas de salud, están como un roble inclusive, dan sus caminatas, dan sus ejercicios. Pero hay personas de 70 años, digamos, o menos, que su estado de salud es bien, digamos, débil, ¿no? Entonces, lo de la edad es una cuestión referencial, pero en tanto una persona tenga 80, 85, 90, 95 años, se encuentre saludable, digamos, esta persona va a seguir su vida normal, pero obviamente se va a tener que probablemente hacer un chequeo anual, ¿no? A mayor edad siempre la tendencia es de que se hagan controles anuales o por ahí de repente hasta semestrales. Algo similar ocurre con los tanques. Un tanque puede tener apenas 20 años, pero estar instalado en un sistema, en un ambiente altamente corrosivo, lleno de agua, de sulfuros, y lo cual va a hacer que rápidamente se corroba el tanque, y por lo tanto la vida útil de ese tanque en concreto pues va a ser drásticamente disminuida, de repente a 20 años o 25 años. Y por lo contrario, pueden haber tanques de las mismas condiciones, digamos, de utilización de material de la planta, pero que están instalados en terrenos, digamos, libres de sales, libres de humedad. Entonces ese tanque probablemente va a aguantar mucho más. De modo tal de que estas tablas, independientemente de cuáles fueran las tablas, permiten de que los tanques sean utilizados hasta que permita el propio tanque pasar la prueba de hermeticidad.
Va a llegar en algún momento necesariamente, que habiendo pasado 30, 40 o 50 años, cuando le toque hacer la prueba anual o trianual, va a haber un momento en el cual pues ya no va a salir positivo, no va a salir favorable el resultado. Entonces, ahí ya se da, digamos, por culminada la vida útil del tanque. Entonces, ¿qué es lo que corresponde en ese caso? Básicamente es o reemplazar el tanque o mandarlo a reparar. Pero un tanque ya con muchos años de antigüedad y que ya tiene un nivel de corrosión elevado, obviamente lo recomendable no sería repararlo, sino más bien pensar en una alternativa de reemplazarlo por otro tanque, preferentemente de, digamos, de doble pared o de fibra de vidrio. Hay países en los cuales, por ejemplo, no se permite tanques metálicos de pared simple. En el caso de Colombia, por ejemplo, hasta tengo conocimiento, los tanques deben ser de fibra de vidrio. Son más costosos, sí, cierto es, pero son más seguros y pues con el tiempo, digamos, van a ser más espaciadas las pruebas de hermeticidad que tienen que ser sometidos. Entonces, en conclusión, la vida útil del tanque en realidad no está determinada, pero sí es que el tanque se puede utilizar hasta que permita la última prueba de hermeticidad en la cual salga, digamos, con resultado desfavorable o presentación. Obviamente, no habría que esperar que llegue esa situación, también habría que adelantarse. Todos ustedes son conocedores de más o menos cuántos años tiene, no más o menos, deberían saber inclusive de memoria, ¿no? Cuántos años tienen los tanques instalados en sus establecimientos, ¿no? Y también la información de cuál es el material con el cual han sido construidos y en base a esa información ya se determina la periodicidad de las pruebas que tienen que someterse. Esta misma norma, la 001-2021, que establece esta nueva frecuencia de la ejecución de las pruebas de hermeticidad, también tiene otras obligaciones, tiene otros puntos que ha incorporado, que es que debe tenerse un sistema de protección catódica, cada uno de estos tanques, estamos hablando de los tanques nuevos, y que Ocenermin verificará las características de corrosión de estos sistemas de tanques enterrados. Recordemos de que los tanques o los grifos denominados preexistentes tienen pues tanques de antigua data, antes del año, la norma vigente es del año 93, todos sus navíos. Del año 93 estamos hablando de 7 más 23, 30 años. 30 años que esta norma prácticamente se ha quedado congelada, con algunos parches, con alguna actualización, pero ya con este decreto supremo 001-2021, 2022, perdón, se establece que Ocenermin va a verificar esa característica. Ahora, ¿cuáles son estas características que debe tener estos tanques? Hemos encargado a través de una consultoría, una empresa especializada, cuáles deben ser, digamos, estas condiciones que deben cumplirse, que garanticen pues que estos tanques no presenten corrosión, o en todo caso se minimice la corrosión. Es un estudio ciertamente especializado, técnico especializado, y hemos encargado también la elaboración de los lineamientos para la instalación y mantenimiento, sobre todo la inspección de estos tanques. Estos lineamientos para esta instalación, mantenimiento e inspección van a ser próximamente publicados. Esta consultoría ya nos ha entregado su trabajo final, va a ser publicado en el Diario Oficial del Peruano para conocimiento pues, de los operadores, en este caso de ustedes, para que se ciñan a lo que establece estos lineamientos. Esto obviamente tiene que ser aprobado por una, en el caso nuestro de SUNEMI, por una resolución del Consejo Directivo. Entonces, esto es, digamos, en alineamiento a este punto 7.3 que este decreto supremo ha incorporado. En este mismo decreto supremo, en el artículo 7.5, se hace mención expresa de aquellos tanques que a la fecha tengan más de 30 años de servicio, el cual indica este ítem
de que deben ser sometidos a pruebas de hermeticidad en un plazo no mayor de 210 días calendarios. En realidad, estos plazos ya se encuentran vencidos. Sí, no ha sido fácil en realidad esta tarea. En teoría, pues el plazo venció el 10 de agosto del año pasado, inclusive, ¿no? Para que todos estos operadores que cuenten con tanques con más de 30 años estaban obligados a pasar unas pruebas de hermeticidad de estos tanques. Altamente probable de que varios de ellos, por lo menos, presenten fugas. Salvo que, pues, tras haberse realizado las pruebas de hermeticidad a un tanque de más de 30 años, se evidencia de que no tiene fugas, sí podría seguir operando. Pero si sale con resultado negativo o no hubiera pasado, no hubiera acreditado haber pasado la prueba de hermeticidad dentro de este plazo que en teoría se había establecido, pues debería haberse suspendido en forma inmediata la utilización de este tanque, hasta que sea reparado, retirado o compensado. Sin embargo, como le decía, este plazo, que si bien en el papel ha vencido, todavía se encuentra vigente porque todavía no se han elaborado estos lineamientos. Más adelante le voy a hablar de un cronograma de la ejecución de las pruebas. Pero seguramente hay algunos casos en los cuales, cuando todavía estaba vigente el tema del índice de riesgo, el cual establecía, por ejemplo, que la siguiente prueba de hermeticidad se tenía que haber hecho el 2 de febrero del año 2021, y no se hizo la prueba. Entonces, como estaba vigente todavía ese tema del índice de riesgos, sí había esa obligación de tener que pasar las pruebas de hermeticidad en esa oportunidad. Y si fue el caso que se verificó de que, habiéndose establecido el índice de riesgo vigente en aquel tiempo, se tenía que haber hecho las pruebas en tal día y no se hicieron, nosotros aplicábamos una medida de seguridad de suspensión del uso de ese tanque. ¿Por qué? Porque este operador no cumplió con pasar la prueba en la ocasión que debería haber pasado. Entonces, es probable que algunos de los establecimientos, no sé si alguno de ustedes, pero que no, al día de hoy se encuentren en esa situación, ¿no? De que tengan un tanque suspendido, un tanque antiguo de más de 30 años, y si no pasó la prueba de hermeticidad o no la hicieron, le hayamos tenido que haber aplicado una medida de seguridad para inutilizar, por lo menos hasta que no se repare y no se acredite haber tenido la prueba favorable, volver a habilitar. Sin embargo, si ese fuera el caso, no es que ya no se pueda hacer nada. Igual tendrán que tomar, en primer lugar, habría que habilitarles este tanque para poder viabilizar la ejecución de estas pruebas de hermeticidad, para que determinar si el tanque efectivamente está todavía en condiciones óptimas de operar, es decir, no presenta fugas, o por el contrario, pues efectivamente debe ser reparado, retirado, o simplemente dispuesto su inutilización por esa situación, no haber pasado satisfactoriamente la prueba de hermeticidad. El artículo 9 de este mismo decreto supremo habla de otro punto también bastante importante, que es que los operadores, es decir, los griferos, hacen el servicio de grifos, deben seguir los lineamientos técnicos que OSUNERMIN establezca para la realización de las reparaciones o mejoras en los tanques y las tuberías del sistema de tanques centrales. Aquí también, al igual que el caso anterior que les indicaba, de que se ha contratado una consultoría para determinar, en el caso anterior, cómo se puede hacer el tema de la protección catódica, para sacar lineamientos de cómo se hacen estos trabajos. También se ha contratado una consultoría para determinar cuáles son los lineamientos que deben establecerse y seguirse para el enfibrado de los tanques, que es justamente una de las salidas que cuentan los operadores de establecimiento de venta al público, que en lugar de reemplazar el tanque, también los trámites pues llevan un tiempo, de tanto a nivel de la aprobación de la DIA, a nivel de
la tramitación de un expediente de informe técnico favorable para la modificación y posterior registro de, valga la redundancia, en el registro de hidrocarburos. Como este trámite lleva cierto tiempo, varios operadores optan por revestir el tanque internamente, de modo tal de que le amplían la vida útil. Un poco quedaba inicialmente en el aire, ya yo mando a hacer el revestimiento interno del tanque, pero ¿qué tanto más me garantiza que voy a ampliar la vida útil? ¿5 años, 10 años, 15 años, 20 años? Es lo que le decía hace un momento, ¿no? Que no es posible determinar en realidad a ciencia cierta cuál es el nuevo ciclo de vida útil que tendría el tanque. Sin embargo, sí se está considerando de que definitivamente esas mejoras, ese revestimiento interno que se le haga al tanque, sí va a permitir de que se amplíe digamos, la vida útil. Es más, si me permiten voy a retroceder un tanto. Obviamente, la decisión de hacer un revestimiento interno o un reforzamiento con plásticos reforzados se va a hacer a tanques metálicos, ¿no? Con revestimiento asfáltico. Entonces, y estos tanques tienen esta periodicidad indicada en esta tabla número 1. Sin embargo, aquellos casos en los cuales se decide hacer el revestimiento interno, van a, digamos, a convertirlo en una suerte de que ahora se le va a aplicar ya no la tabla número 1, sino la tabla número 2. Es decir, ya no sería, si el tanque tiene hasta 15 años, siendo tanque metálico por revestimiento asfáltico, hasta 15 años la prueba es cada 5 años y de 15 a 24 años cada 3 años. Al haber hecho este revestimiento interno, hasta 14 años, la prueba siguiente sería cada 7 años y de 14 a 24 años cada 5 años. Es decir, se reduce, o mejor dicho, al contrario, se amplía la periodicidad de los tanques. En el primer caso, era cada 5 años y cada 3 años. Habiendo realizado este revestimiento con plásticos reforzados, sería cada 7 años, cada 5 años o cada 3 años, si es que pues, la antigüedad del tanque supera los 24 años. En ambos casos, sí, la antigüedad del tanque sigue siendo la misma. No porque se lo ha revestido internamente ya lo convierte en un tanque nuevo. El tanque sigue siendo, por ejemplo, si el tanque tiene 14 años, el tanque metálico por revestimiento asfáltico, y se decide hacer este revestimiento interno, no es que ese hecho haga de que ya el tanque ahora es como si fuera nuevo y empieza de cero. Sigue teniendo su antigüedad de 14 años, pero ya en aplicación de la tabla número 2, la periodicidad ya no será cada 5 años, sino será cada 7 años, para el supuesto que sean tanques. Pero este procedimiento de qué se debe hacer, cómo se debe hacer, quién lo va a hacer, porque no se trata tampoco de mandar a encargar hacer ese trabajo a personas que no tengan experiencia en esto. O sea, si bien es cierto, se utiliza el plástico reforzado, fibra de vidrio, no son estos señores porque, digamos, mecánicos, planchadores de autos. Cuando uno choca su auto, pues se va al planchador, el mecánico, le ponen, le rellenan con fibra de vidrio y queda igualito, ¿no? Acá no se trata de, si bien es cierto, el material podría ser similar, entre comillas, definitivamente son otros tipos de tratamientos que tienen estos materiales y sobre todo este trabajo es altamente especializado que no lo puede hacer cualquier persona. Tiene que ser una persona, por un lado, debidamente capacitada, entrenada, con los materiales adecuados, ¿no? Entonces, estos lineamientos de los cuales les estoy indicando, aquí, para el enfibrado, es que se van también a publicar para conocimiento de todos los operadores, ¿no? De que estos trabajos tienen que seguir estos lineamientos, deben someterse a tales pruebas, la persona o empresa encargada de hacer esos trabajos tiene que acreditar, tener la experiencia del caso, hay una serie de formatos, documentos que deben llenar y que demuestran que se ha utilizado tal o cual método. Todo estas, digamos,
condiciones, lineamientos que deben seguirse van a estar publicados, digo, para conocimiento de todos los operadores, por un tema también de transparencia. Y ese documento, ese procedimiento, perdón, tiene que ser aprobado también a través de una resolución del Consejo Directivo, que está próximo a publicarse. De otro lado, los operadores de sistemas tanques enterrados, es decir, ustedes, quienes conducen grifos, estaciones de servicios, tienen obligaciones que cumplir de acuerdo a este decreto supremo. Y una de ellas, una de las principales, es esta justamente, tener que realizar estas pruebas de hermeticidad bajo percibimiento de disponerse la suspensión inmediata del uso de los tanques en caso no hayan sido inspeccionados en la oportunidad que le corresponda, la cual está establecida pues, en el artículo número 7 que les mencioné inicialmente. Entonces, hay una obligación, parte de los operadores, de tener que someter a pruebas de hermeticidad a sus tanques enterrados en función a lo que indique el artículo 7, que está en función a 3 tablas. Están relacionados con la antigüedad del tanque, como les dije, y con el material que se ha utilizado. Otra obligación también de los operadores es de que se tiene que utilizar lo que nosotros denominamos soluciones tecnológicas. Hemos implementado un sistema, una plataforma, en la que ya está a disposición de ustedes a partir del 28 de febrero de este año, porque así también lo establece la norma, para que durante 90 días, que cuentan a partir del 28 de febrero, ustedes, los operadores de estos sistemas tanques enterrados, registren la información técnica de todos y cada uno de los tanques que tengan instalados o compartimentos, si fuera el caso de tanques de más de un compartimento, que básicamente está relacionado con la información técnica, ¿no? Dimensiones, capacidad, tipo de producto, eso lo vamos a ver un poquito más adelante también, fecha de instalación, quién lo instaló, cuáles son las formas que tienen estos tanques, de modo tal de que quede acá registrada la información respecto de todos los componentes de su establecimiento. Esta solución tecnológica en realidad tiene varias fases y tiene varios objetivos en realidad. Básicamente, el principal es el de tener en un solo sistema la información completa de cuántos tanques tienen instalados cada uno de sus establecimientos, por un lado. Por otro lado, una vez ya registrado todos los tanques con las características técnicas que solicita la plataforma, es el registro de la fecha en que se van a realizar las pruebas de hermeticidad, como les decía, que están en función a las tablas del artículo 7. Acá también se va a registrar cuándo se va a hacer la prueba de hermeticidad y con qué empresa se va a hacer la prueba de hermeticidad. La propia normativa establece que estas pruebas de hermeticidad deben ser realizadas por empresas inscritas en el registro de Oceanermic, que es el registro de Oceanermic, y que estamos pidiendo como condición de que previo a la inscripción ante el registro de Oceanermic de estas empresas que van a hacer la hermeticidad, tengan que estar acreditadas ante el INACAL. Sin embargo, este registro todavía no está aperturado, pero una vez que se convoque, se inscriban las empresas que van a realizar estas pruebas de necesidad, ellos, contratados por ustedes, se pondrán de acuerdo, la parte económica y la parte de cuándo van a hacer la prueba. Entonces, ustedes en este sistema, como ya tienen registrado la información de todos los tanques que ustedes operan, indicarán el tanque número 1, la prueba va a ser realizada, la prueba de hermeticidad siguiente va a ser realizada tal fecha con la empresa tal. Esta empresa también va a tener acceso a esta plataforma, porque esta plataforma en realidad están obligados en su uso tanto los operadores, en este caso ustedes, como las empresas que están inscritas ante el registro de Oceanermic para hacer estas pruebas. Esas empresas también están obligadas a utilizar esta plataforma para registrar los resultados de las pruebas de hermeticidad que ellos hayan realizado. Hayan sido estas pruebas
con resultado favorable o no favorable. Se registra esta información en la plataforma. También tiene acceso a esta plataforma el propio INACAL, que es la entidad que acredita a estas empresas el cumplimiento de las normativas para poder realizar estas pruebas. Estas pruebas también, para ser realizadas, está establecida en la propia normativa que son diferentes metodologías. Cada una de estas empresas declarará, acreditará ante INACAL con cuál de las metodologías van a realizar estas pruebas. Hay pruebas que se hacen en la parte húmeda del tanque, en la parte seca, hay diferentes metodologías, y bueno, cada una de ellas se registrará, acreditará el cumplimiento de estas metodologías ante el INACAL para poder mantener vigente esta acreditación, que es el requisito principal que también va a pedir a estas empresas. Entonces, en este módulo se registra, en adición a la información, como les decía, ustedes tienen que registrar respecto de los tanques que tengan instalados en los compartimentos. También se registran los resultados de las pruebas de hermeticidad, tanto a nivel de a quién han contratado, cuándo se va a hacer la prueba. Estas empresas contratadas registrarán los resultados de estas pruebas. Y otra de las funcionalidades de esta plataforma también es el tema de los inventarios, los stocks, que es un paso un poco más adelante. O sea, también la idea es llevar, digamos, en forma centralizada la información respecto de cuánto de combustible por cada producto, por cada establecimiento se tenga, digamos, en determinado momento. O sea, tiene en realidad varias finalidades, varias funciones esta gran plataforma que se ha implementado y que se va a ir, digamos, ampliando con el tiempo. Por ejemplo, va a haber un momento en el cual también las inspecciones, el mantenimiento propiamente de cada uno de los componentes, no solamente a nivel de los tanques, sino a nivel también de las máquinas de despacho, llámese surtidores y dispensadores, o de la parte eléctrica. O sea, toda la información respecto del mantenimiento que se le da a las instalaciones también deben ser registradas. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué cambio realizó? ¿Qué pieza se reemplazó? Es decir, toda la información que supone un correcto mantenimiento en el tiempo. Cualquier tipo de instalación en realidad debe ser sometida permanentemente a inspecciones, a reparaciones, en el caso que se hubieran dañado, se hubieran malogrado, o simplemente darles mantenimiento, ¿no? Porque si a una máquina no se le da un mantenimiento adecuado o periódico, pues obviamente esta máquina muy pronto va a dejar de operar. Entonces, toda esa información respecto de lo que se ha realizado desde el punto de vista de inspección, mantenimiento y de la propia limpieza también de los tanques, tiene que ser registrada. De hecho, al día de hoy existe una obligación, que es la resolución del Consejo Directivo 063-2011, ya establece la obligación de llevar unos libros en donde se registra, y eso ustedes mismos lo declaran a través del PDJ cada año, en el mes de octubre, dice, realiza usted la inspección, mantenimiento y limpieza de sus tanques de acuerdo a la resolución del Consejo Directivo 063-2011. Entiendo que la mayoría, o si no todos, la gran mayoría ponen que sí, porque sí realizan estas inspecciones y mantenimientos. Y no por un tema de obligación, en realidad, sino por un tema de necesidad, digamos, y de garantía de que, digamos, opere el establecimiento en forma, digamos, segura, ¿no? Es que se tiene que realizar estas, cuando menos, inspecciones periódicas. Y si dentro de la inspección ahí se determina que hay necesidad de darle un mantenimiento y también de la limpieza de los tanques o los equipos que se utilicen, toda esta información que acredita haberse realizado estos trabajos de inspección, mantenimiento y limpieza, deben quedar registrados en estos libros, que por ahora son manuales, pero con esta plataforma también se va a ampliar, se va a extender el alcance del uso de esta plataforma para que esa información que actualmente se hace en papel se registre pues en esta plataforma. De modo tal de que esta gran plataforma
tiene muchas cosas en realidad por incorporar, información por incorporar. Vamos poco a poco ir ampliando estas funcionalidades de esta plataforma. Las tres fases principales de esta solución tecnológica que hemos implementado son estas que están mostrándose. La fase 1, que tiene dos partes, que es la implementación propiamente de la plataforma para el registro de la información de las unidades. Es decir, por ejemplo, a la fecha son poco más de 5.000 grifos con registro de hidrocarburos vigentes, los que operan a nivel nacional. Este universo de más de 5.000 ya se encuentran registrados en esta plataforma. Y como fase 2 es la implementación de formularios para que se pueda validar o actualizar, en los casos que corresponda, los datos generales y técnicos por parte de ustedes. Es decir, si un grifo, digamos, nació el año 2015 con cierta configuración, 5 tanques de 4.000 galones cada uno, de tales cuales productos, con el paso del tiempo, este establecimiento es probable de que amplíe su capacidad instalando un tanque más o ampliando otro producto. Ahora ya no simplemente es líquidos, sino también ahora GLP o por ahí GNB. Toda esa información se tiene que actualizar y obviamente a través de esta implementación de los formularios que se han implementado en esta plataforma, se va a proceder a que se actualice esta información de los datos generales del establecimiento y de los datos técnicos. Eso como parte número 1, fase número 1. Como fase número 2 es la implementación de lo que le decía en su momento, de la gestión de las inspecciones, mantenimientos y limpiezas, no solamente de tanques de combustibles líquidos, también el tema de las pruebas de hermeticidad, que también les había comentado, y en el caso de los establecimientos de gas natural vehicular, que ellos utilizan cilindros, también estos cilindros son sometidos a pruebas o repruebas, y los resultados de estas repruebas de los cilindros, similar a lo de las pruebas de hermeticidad de tanques enterrados que tienen los establecimientos de venta al público de combustibles líquidos, también esos resultados deben ser registrados en este módulo. Entonces, acá este módulo no solamente es exclusividad de los grifos, también va a haber un momento que los mismos consumidores directos de tanto de líquidos como de GLP, los de OPDH, los medios de transporte, los locales de venta, todos los agentes, en realidad, que tienen registro de hidrocarburos, van a tener que registrar su información en esta gran plataforma. Y finalmente, la fase número 3, que es la parte ya, digamos, más amplia, y que también se los había hecho como referencia en un momento, es el tema del registro de inventario. Eso también es un poco más complicado. En el caso de los tanques enterrados, es porque tienen que haber, idealmente, sistemas de telemedición, ¿no? Que son los grifos modernos, pero hay otros que todavía siguen utilizando, pues, sistema de varillaje, medición manual, ¿no? Pero toda esa información, que también hay un reglamento, una normativa que establece el tema del RIC, ¿no? El registro de inventario de combustible, que entiendo que hay que hacer cada día, entre las 6 y 9 de la mañana, hay que llenar unos libros. Esa información, en lugar de que sea registrada en esos libros, también va a ser registrada. No, que también, en lugar de eso ya se va a registrar en esta gran plataforma. De modo tal, señores, de que esta plataforma de la cual estamos hablando, que nosotros le hemos denominado soluciones tecnológicas, va a permitir hacer todo lo que les acabo de explicar. Ahora, todo esto ha pasado por un proceso de capacitación de nuestra parte hacia los especialistas regionales de hidrocarburos que tenemos. Tenemos 25 oficinas regionales. Estos especialistas han sido capacitados en el uso, por lo menos de la primera fase. También se ha hecho una capacitación a los operadores. Eso fue el mes de febrero. Han habido 2 charlas técnicas, perdón, virtuales. Fueron invitados a través de avisos emergentes en el SCOP. Sin embargo, es probable de que hagamos unas nuevas capacitaciones, porque no asistió el número de agentes que se esperaba más o menos, y como le decía, la obligación es de algo más de 5.000 agentes, los que tienen que registrar esta información. También hemos hecho capacitaciones en el uso de esta plataforma, de estas empresas acreditadas ante INACAL, que son las que van a ser contratadas para que se hagan estas pruebas de hermeticidad, denominadas empresas inspectoras.
Y también se va a hacer una capacitación propiamente a INACAL, ¿no? Para que ellos de algún modo validen la información relativa a las empresas acreditadas que van a hacer estas. Estas empresas que realizan estas pruebas también tienen, como les decía, obligaciones. Una de ellas, la principal, es la de estar acreditadas ante INACAL en forma permanente. Porque si por ahí INACAL, digamos, dispusiera la suspensión por algún incumplimiento al tema de la calidad, en automático también estarían, digamos, suspendidas en nuestros registros y por lo tanto no podrían realizar estas pruebas de necesidad. Deben contar con una inscripción vigente en el registro de SUNERMIN y, al igual que ustedes, operadores de sistemas de tanques enterrados, también están obligados al uso de esta plataforma para poder registrar la información de los resultados obtenidos de las pruebas que ellos han realizado. Ahora, es probable que haya una pregunta, oye, pero actualmente, ¿cuáles son estas empresas que están autorizadas para estas pruebas? En principio, tal como está redactada la norma, señores, no existe una empresa acreditada o registrada, perdón, ante nosotros porque simplemente todavía no hemos aperturado el registro de empresas, el registro para que estas empresas se inscriban y puedan hacer este trabajo. Eso todavía no lo tenemos aperturado. Dos, que una vez que aperturemos este registro, para que se inscriban las empresas que pretenden realizar estas pruebas de hermeticidad, la condición principal que establece la propia normativa es que se encuentren acreditadas ante INACAL. Y esa acreditación tiene que estar alineada con el alcance de esta nueva norma, que es la 001-2021. Pero actualmente, hasta donde tenemos conocimiento, INACAL no ha acreditado a ninguna empresa bajo ese alcance. A la fecha, existen 5 empresas acreditadas ante INACAL, que son las mismas que han venido y a la fecha seguramente siguen haciendo pruebas de hermeticidad, pero bajo el alcance de la derogada 064-2009. Es decir, no es que no es que no tengan acreditación, sí la tienen, pero de una norma que a la fecha está derogada. Pero la acreditación sigue vigente ante INACAL. Entonces, como todavía no existen empresas acreditadas bajo el alcance de la 001, pero sí existen empresas acreditadas con el alcance de la 064-2009, estamos contemplando, y es altamente probable que así sea, que tengamos un registro temporal de empresas que realicen estas pruebas de hermeticidad, en tanto no se acrediten, no se inscriban, no se acrediten empresas ante INACAL bajo el alcance de la 001. Sin embargo, vamos a admitir por ahora, como registro temporal, que estas 5 empresas que actualmente cuentan con la acreditación de INACAL, pero con el alcance de la 064-2009, que puedan seguir haciendo estas pruebas de hermeticidad. Sin embargo, esto no va a ser una inscripción temporal permanente. Eso hasta sería contradictorio. Es probable que operen durante un año o de repente por ahí, si en un menor tiempo varias empresas logran acreditarse bajo el alcance de la 001, pues dejaría ya tener efecto el registro temporal y solamente daríamos paso al registro definitivo que nosotros vamos a administrar. En ambos casos lo administra SUNERMIN, sea el registro definitivo o el registro temporal de estas empresas. En ambos casos estamos estableciendo los requisitos necesarios para poder estar inscritos en el registro temporal o en el definitivo. Eso está a la vuelta de la esquina en la publicación, perdón, para la inscripción tanto en el registro temporal como en el registro definitivo. Está a la vuelta de la esquina, como le decía, la publicación en el peruano, para que los interesados, administrados, emitan opinión, porque ahí están establecidos cuáles son las condiciones que deben cumplir estas empresas, cuáles son las causales de suspensión en caso se detecte por ahí que no
estuvieran haciendo los trabajos que corresponden o del modo que como debe hacerse, o de repente no registrando la información que corresponde a cada resultado real. Hay una serie de supuestos que hemos identificado que de detectarse, pues implicaría que tengamos que suspender a esa empresa y por lo tanto carecería de valor el documento que habrían expedido. Hay una serie digamos, casuísticas que se han identificado que, como le decía, van a ser próximamente publicadas en el peruano para conocimiento de la gente, para opiniones, sugerencias, mejoras a la redacción del documento, se pueda ya publicar y que se aperture posteriormente este registro de empresas que van a realizar esto. Este mismo decreto supremo tiene unas disposiciones transitorias que es respecto de las inspecciones de los operadores de sistemas tanques enterrados nuevos. En el caso de los tanques de sistemas, perdón, de establecimientos nuevos, no habría mayor problema porque acá sí a rajatabla se aplica pues el artículo número 7. O sea, si yo soy un grifo nuevo que voy a operar a partir de este año, no sé, diciembre de este año, mi tanque es nuevo, tiene pues 0 años de fabricación y es, digamos, de fibra de vidrio. Entonces me voy a la tabla número 3 del artículo 7 y ahí está establecido que para tanques de 0 a 10, 20 años, que es de fibra de vidrio, las pruebas son cada año, 20 años, no lo recuerdo, habría que revisar ahí. Entonces, en el caso de los sistemas de tanques enterrados nuevos, sí se aplica directamente el artículo, las tablas del artículo 7. Luego se establece de que esto en cuanto a los tanques, sistemas de tanques enterrados nuevos. Pero para los tanques, sistemas de tanques enterrados ya existentes, que es la gran mayoría, ya son más de 5.000 grifos que tienen esa condición, que tienen tanques ya instalados, algunos, digamos, relativamente nuevos, y me refiero en cuanto a tiempo, a años, 3 años, 5 años, hay otros que tienen 15 años, otros 20 años. Entonces, ahí sí está establecido, dice, ¿no? Los operadores de sistema de tanques preexistentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma cuenten con un plazo máximo de 2 años calendario, contado desde su vigencia, para realizar la inspección de hermeticidad de sus sistemas de tanques enterrados conforme al cronograma que establezca Senermin, debiendo priorizar los tanques de mayor antigüedad. Las siguientes pruebas se realizarán de acuerdo a lo previsto en el artículo numeral 7.1 del artículo 7. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que todos los sistemas de tanques enterrados actualmente existentes o preexistentes van a tener que someterse a estas pruebas en el transcurso de 2 años. La pregunta es, oye, ¿quién empieza? ¿Con cuál empezamos? Hemos establecido tentativamente un cronograma para la ejecución de estas pruebas de hermeticidad a nivel nacional. Partiendo del hecho de que, como le decía hace un momento, al día de hoy existen 5 empresas inscritas como organismos de inspección ante INACAL en cumplimiento del Decreto Supremo 074/2009, que digamos estarían aptas para poder inscribirse en el registro temporal de estas empresas que van a realizar estas pruebas. Son 5, son estas las que están acá. Esta es información cogida de la página web de la propia INACAL, que son equipos de computarizados para detección de fugas Perú, Hertic Perú, Quasar Innovation, RMS Service and Testing, y Software y Hardware Ingenieros, SIH Ingenieros. Estas son las 5 empresas que al día de hoy son consideradas como organismos de inspección inscritos ante el INACAL. Esta información se obtenía de la página web de INACAL, lo cual le he obtenido el mes pasado. Pero que al día de hoy entiendo que sigue todavía vigente. Entonces, estas empresas por ahora serían las que podrían realizar estas pruebas de hermeticidad habiéndose inscrito como en el registro temporal. Entonces,
hemos consultado a estas 5 empresas. Empresa 1, por favor, infórmanos cuál es tu capacidad de atención como empresa en el caso de que los grifos te contrataran todos los días. Algunos han respondido, yo al día puedo atender 3 tanques, 3 pruebas. Otros han respondido, yo puedo hacer, en el día puedo hacer 6. Otros, no, yo solamente 2. Entonces, con esa información proporcionada por estas 5 empresas y teniendo la información nosotros de cuántos grifos son, acá son casi 5.000, 4.769 grifos a nivel nacional. Esta información es el 1 de febrero. Obviamente esto es dinámico, seguramente habrá un poquito más, un poquito menos al día de hoy, de marzo. Pero cuando se hizo esta proyección, el 1 de febrero de 2023, en el Perú existía 4.769 grifos. Obviamente, cada uno de ellos tiene un número distinto de tanques y de compartimientos. Entonces se hizo una proyección y se decidió, eso también referencial, o sea, se ha dividido el país en siete bloques. El bloque número 1, compuesto por Lambayeque, Piura y Tumbes, hemos identificado cuántos grifos hay en cada uno de estos departamentos. Por ejemplo, en Lambayeque 227, en Piura 201, en Tumbes 19. Hacen un total de 447, lo cual constituye el 9% de los grifos a nivel nacional. Y según la información que nos han proporcionado estas 5 empresas de su capacidad de atención para poder realizar las pruebas de hermeticidad, digamos, todos los días, digamos, a tiempo completo, hemos hecho un estimado de que para poder cubrir a toda esa zona se requiere más o menos de 2 meses, punto 16. Lo hemos redondeado a 3 meses. Seguramente se podrá ajustar este número obtenido. Pero hemos determinado que en 3 meses se podrían barrer todos los grifos de las pruebas de hermeticidad de todos los grifos ubicados en este primer bloque. El siguiente bloque, el número 2, compuesto por La Libertad, Ancash, Cajamarca, San Martín, Amazonas. En el caso de Loreto, solamente la provincia de Alto Amazonas, que está, digamos, relativamente próxima, cercana a Tarapoto, hay 898 establecimientos, los cuales constituyen casi el 20% de lo que está en el país. Hemos hecho un estimado que se requeriría más o menos 5 meses para hacer las pruebas a todos estos. Y así lo hemos mapeado de modo tal de que tendríamos algo así como lo que se muestra a continuación. Empezaría el 1 de junio la obligación de tener que pasar las pruebas de hermeticidad este primer grupo. Ojo, que este grupo 1, Lambayeque, Piura y Tumbes, aquí es el primer grupo, pero dado también la realidad de las lluvias, de repente no sería conveniente empezar con esa región, ¿no? También eso habría que pasarlo a más abajo. Lo que pretende este cuadro es mostrar cuál es la proyección que estamos haciendo para la ejecución de esta prueba de hermeticidad, respetando el plazo que indica la normativa, que esto se tiene que hacer en un plazo de 2 años. Probablemente el orden de este grupo varíe, acá es una cuestión meramente referencial, pero hemos hecho esta distribución en el tiempo, de qué tiempo se necesitaría o estimamos que se necesitaría para poder realizar las pruebas de hermeticidad a los tanques ubicados en los grifos que están instalados en estos departamentos que se muestran en esta tabla, ¿no? Ojo, que esto no quiere decir que, por ejemplo, digamos, si se aprobara esta tabla, y por ejemplo dice, oye, mi grifo está ubicado en Ayacucho, y según esto, a los grifos ubicados en Junín, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Pasto y Ucayali, les toca hacer la prueba entre el 1 de julio de 2024 y el 31 de octubre de 2024. No quiere decir que no se pueda hacer antes. Sí se podría hacer antes. Ya es un tema ya comercial, se podrán de acuerdo con las empresas que van a ser contratadas para ello. Obviamente, desde el tema, esto es un tema ciertamente comercial, de dinero,
seguramente costará un poco más, un poco menos, no lo sé, pero como cuestión, digamos, de oportunidad de que debe realizarse, según este programa, debe realizarse en estas fechas. Seguro que van a haber algunos rezagados, algunos que no han podido realizar las pruebas por alguna razón, ya se verá en su momento. Pero eso es lo que tentativamente estamos proyectando se deba realizar, se deba cumplir, perdón, este cronograma de ejecución de pruebas de admisión. Eso es básicamente lo que tengo para mostrarles desde el punto de vista técnico. No sé si hay preguntas de parte de ustedes. Encantado de poder. Ingeniero, buenas tardes. Para hacer la Finalmente, la consulta, JEP por favor. me ayuda o establece cuál sería la mecánica, levantan la mano, lo escriben por chat o lee la pregunta. ¿La JEP me puede ayudar, por favor? Sí, ¿podrían por favor levantar la mano? Vamos a dar 5 preguntas para que puedan hacer los participantes. Por favor, levanten la mano para pasar con el siguiente ponente. Ya. Silvia Patricia. Quisiera hacer una pregunta. Silvia, no te escuchamos. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, quería hacerle una consulta. Referente al tema de los tanques enterrados, mencionó el ingeniero que los tanques que pasaban de 30 años y se revestían, ¿no? Porque obviamente el tener un nuevo o conseguir un nuevo tanque, comprar un nuevo tanque para las empresas va a ser un poquito costoso. Si queremos revestir el tanque, ¿ya aplicaría la tabla número 2? ¿Es correcto eso? ¿Lo entendí bien? Sí, señorita, entendió bien. Lo cual no debe entenderse de que Perfecto. empieza de cero, ¿no? La antigüedad, pero sí permite que se amplíe la vía útil. Por lo tanto, la frecuencia de la próxima prueba de hermeticidad ya no va a ser la de la tabla número 1, sino la de la tabla número 2. Número 2. Correcto. Nancy Palacios. Sí, buenas tardes. Para que me quede claro, en este año, en agosto, septiembre, me toca hacer mi prueba de hermeticidad. Entonces, ya no lo haría hasta que ustedes me indiquen de acuerdo al sistema que se va a llenar en el scope. Cuando usted indica de que le toca hacer la prueba en la fecha que usted acaba de indicar, entendería que esa fecha es la que indica el índice de riesgo que le hicieron la última vez, ¿correcto? Correcto, correcto. A 3 años que ya cumplió, este año cumplen los 3 años. Pero usted tendría dos opciones. O bien hacerla en la fecha que le toca. O sea, digamos que en este índice de riesgo dice que lo tiene que hacer en diciembre del 2023. O en febrero del 2023. Antes del PDJ, pues, en septiembre. Ya, ok. Lo puede hacer en esa fecha, o si se publica, digamos, en forma oficial este cronograma. ¿Dónde queda su establecimiento, señorita? Lima. Lima. Ya. Asumiendo de que se oficialice esto que estamos viendo acá, que como le digo no es definitivo, pero vamos a asumir de que se oficialice ya. Lima e Ica les toca entre el 1 de diciembre de 2023 y el 30 de junio de 2024. Entonces, habría dos opciones. O bien hacerlo en la fecha que le toca, que es antes de octubre, esta, o bien hacerlo en la oportunidad que indica este cronograma. Yo sugeriría a la persona que lo haga cuanto más antes, ¿no?
por el tema de que es mejor que sea antes que después. Pero alguien podría Sí, decir, "Oye, pero ha publicado que va a ser en junio, entonces lo hago en junio". Sí, podría ser pero, también así. pero no estaría yo en falta si no lo hago entonces, porque estaría cumpliendo con el ingreso en el scope, en este sistema que está explicando. Sí, Esperaría, no estaría en falta por la sencilla razón de que la propia normativa establece de que las pruebas se tienen que hacer de acuerdo a los cronogramas que aprueba Senermin. O Senermin en este momento no aprobó ningún cronograma, y así lo aprobara, en la fecha que está indicada acá, que es del 1 de diciembre de 2023, usted no estaría en falta porque estaría cumpliendo con el cronograma. Estaría en falta si usted no lo hace en este cronograma. claro, claro. Ya, perfecto, me queda claro, muy amable. Ok. Vamos con Berchmans. Buenas tardes. La consulta es la siguiente. Yo como empresa adquiero un equipo para hacer las pruebas de admisibilidad, porque teniendo en cuenta que solo hay 5 empresas autorizadas, el cronograma también es bastante amplio. Acomodando esto a la pregunta anterior de la señora, ¿por qué las demás empresas tendrían que estar postergando sus pruebas de admisibilidad, y con un solo equipamiento que se podría adquirir, se podría hacer, ¿no? Cada empresa podría hacerlo? ¿Cómo se haría para certificar esos equipos en INACAL? ¿Cuál sería el procedimiento? Se ha escuchado un poco entrecortada la pregunta, le soy sincero, no he entendido la consulta concretamente. Me dice, ¿cuál sería el procedimiento para acreditar de que esos equipos son los que deben ser utilizados? ¿Eso es lo que indica? Sí, ingeniero, mire, si una empresa decide adquirir unos equipos para realizar esas pruebas de hermeticidad, ¿cuál sería el procedimiento para certificarlos en INACAL? O sea, tendría que cumplirse ciertos requisitos, porque 5 empresas no van a abastecer definitivamente, así sea el cronograma, a 4 años. Es completamente difícil por cuanto es un país diferente geográficamente, y ante eventos que puedan suceder, el cronograma no se cumple. Entonces, las empresas se van a ver perjudicadas en no cumplir ese cronograma. ¿Qué pasa si una empresa decide adquirir un equipo para hacer esas mediciones, cumplir con lo programado en realizar sus pruebas de hermeticidad, pero no es una empresa como la que ustedes tienen registrada en INACAL, sino tú tienes el equipo? ¿Cuál es el procedimiento para inscribirlo o que ese equipo sea regulada por INACAL? A ver, la respuesta a su pregunta, o mejor dicho, la consulta que usted hace debería ser directamente trasladada a INACAL, porque este reglamento establece de que una condición para poder estar inscrito ante el registro de Senermin como empresa inspectora es de que se inscriba ante INACAL. Los requisitos que establezca INACAL para cumplir con ese requisito, a la redundancia, es el de contar con una inscripción ante INACAL, lo establece INACAL. INACAL es una entidad netamente abocada al tema de la calidad. En ese interín, hasta donde yo tengo conocimiento, los requisitos que ellos ponen son bastante elevados, difíciles de cumplir, cierto es, y que también llevan un tiempo. La acreditación creo les lleva como 4, 5, 6 meses, que no es más inclusive. Pero las condiciones de que deban cumplir estas empresas para ser acreditadas ante INACAL, lo establece INACAL, no lo establece Senermin. Sin embargo, esta propia normativa, que es de aplicación tanto para INACAL como para nosotros, sí establece cuáles son, o por lo menos a modo referencial, ¿no? Deben cumplir con la EPA número 2009, no recuerdo el número, y ellos tienen que acreditar ante INACAL que ellos cumplen con lo indicado en esa normativa. Y ahí INACAL establece cuáles son las condiciones que van a permitir acreditar, verificar de que eso efectivamente se cumpla, ¿no? No tanto una cuestión meramente... 4.000, no, 24.000 grifos en el Perú.
supervisión de pruebas de un año y se habrá demasiado tiempo. Gracias, ingeniero. Ya, ok, y finalmente, si es que quedara corto el tiempo, seguramente, como en otras ocasiones, el Ministerio va a tener que ampliar los plazos. O sea, una cuestión es de que no se quiera hacer la prueba, y otras que no se puede hacer. O sea, si no hubiera la capacidad tecnológica o de suficiente equipos y de YAPA, por el tema climatológico, no se pasa la oportunidad porque si se puede hacer uno o hay 5 meses que no se pudo haber hecho nada. Inclusive con el tema social, del tema de la captura de las carreteras. Sí, seguramente van a haber varios imprevistos que van a dificultar o hasta imposibilitar la realización de las pruebas en determinados departamentos. Esos problemas que ocurran, yo supongo de que si ese fuera el caso, se va a tener que hacer alguna ampliación, alguna excepción. No es que sea rígido, ya pasó el año y no, algo se tendrá que hacer. Bien, quiero agradecer a todas las personas que han realizado sus preguntas. El tiempo es corto, en realidad, tenemos que darle paso a nuestro siguiente ponente, pero quiero por favor invitar a todas las personas que tienen alguna consulta y no han podido absolverla, a enviarnos un mail a comunicaciones@ages.org.pe y personalmente nos vamos a contactar con el ingeniero Luis para que pueda absolverlas, nos pueda ayudar con estas respuestas y nosotros se las haremos llegar también a través de correo electrónico con las diapositivas. A su vez estaremos haciendo publicaciones en nuestras redes sociales de manera regular con la información que va a salir pues efectivamente de cada una de sus consultas. Gracias, ingeniero Luis, muchas gracias por tu tiempo, gracias a Osinermin. Queremos ya en este momento darle pase al ingeniero Darwin Luna, especialista en seguridad y salud en el trabajo de SUNAFIL, para que pueda compartir con nosotros la presentación que ha realizado para el día de hoy. Muchísimas gracias, Luis. Hola, gracias a ustedes. Encantados de haber podido absolver algunas consultas y reiterar lo que acabas de manifestar. Las preguntas que no pudieron ser absueltas o leídas, nos las pasan y se las contestamos por escrito. Y también se puede compartir la diapositiva que he presentado. Sí, eso Muchas lo coordinamos por interno y se los vamos a enviar a nuestros participantes ya. Y bueno, muchísimas gracias Luis y bienvenido Darwin. Disculpa por la demora. Ya podemos ver tus diapositivas, te estamos ya escuchando. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿me escuchan bien? Sí, todo ok. Sí. Correcto. Bien, me ha tocado esta parte última y no menos importante respecto al tema de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Para ello, debo precisar algo importante, que cuando hablamos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, estamos enfocándonos a una forma de protección de la salud, de la vida de los trabajadores. Que esta disposición, o existe una disposición normativa que es la Ley 29783, que resulta ser aplicable de forma transversal a todas las entidades y sectores que se encuentran dentro del país. Y entre ellos, pues, las actividades de grifo, estaciones de servicio, toda la actividad de hidrocarburos, minería, Policía Nacional, trabajadores por cuenta propia, etcétera. Y entonces, básicamente, esta ley 29783 y su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012-TR, ha previsto que existan actividades preventivas para reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo. Por ejemplo, evitar que existan deflagraciones y que terminen personas
incineradas, quemadas o con quemaduras de primero, segundo o tercer grado. Bajo este contexto, debemos precisar algo importante, de que los accidentes en base a esta disposición normativa son registrados ante el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo así? El empleador tiene ciertas obligaciones. Respecto a lo que son accidentes de trabajo, el empleador va a reportar ante el Ministerio de Trabajo los accidentes mortales y los incidentes peligrosos. Ellos, a través del SAC, que es el Sistema Único para Registro de Accidente de Trabajo, ingresará con su clave SOL y registrará esos accidentes de trabajo mortal o incidentes peligrosos. Sin embargo, queda la parte donde tiene que realizar las acciones preventivas, y es así que este Ministerio de Trabajo nos reporta que han existido diversas cantidades de accidentes a lo largo de los diversos años, y para el año 2022 precisa que en estos sectores al menos 159 accidentes no mortales han ocurrido para la venta de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, frente a este escenario, debemos considerar que existe pues diferentes partes del cuerpo afectadas, por lo que corresponde a que el empleador, como una acción estratégica preventiva, comience a realizar las acciones, valga la redundancia, de prevención, que busquen reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes. ¿Cómo va a realizarlo? Esto lo va a realizar en principio a través de una correcta gestión del riesgo, identificando plenamente cuáles son los peligros a los que se encuentra expuesto el trabajador o la trabajadora. Por ejemplo, si la persona está en el área de expensa de combustible, que tener cuidado, tener los rompemuelles, porque los vehículos finalmente se meten o ingresan para poder salir y evitar el semáforo. Ingresan y cruzan de forma intempestiva el grifo, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que el empleador tiene que tomar diversas acciones preventivas, no solo frente a un accidente vehicular, también tienen otros riesgos a los cuales se encuentran, como por ejemplo el que el trabajador se encuentra parado por un tiempo prolongado. Tiene adicionalmente que verificar pues de que en el caso de que hubiese alguna deflagración, debe tener su plan de contingencia, y ese plan de contingencia tiene que identificar plenamente a quiénes van a ser estas personas que van a actuar de inmediato. Y estos trabajadores tendrán una capacitación y entrenamiento suficiente para poder ejercer un rescate oportuno. ¿Y esto por qué lo realizó? ¿O por qué lo preciso? Porque al fin y al cabo, el empleador es un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo, y tiene tres tipos de responsabilidades. Tiene una responsabilidad penal, tiene una responsabilidad administrativa y una responsabilidad civil. Esto en el entendido de que si soy un trabajador, me ocurre un accidente de trabajo de tipo mortal, mis familiares, los deudos, lo que van a hacer es denunciar y demandar al empleador. Va a denunciarlo y le va a decir, va a solicitar por de repente por no observar las normas de seguridad y salud en el trabajo, o por un delito de tipo doloso o culposo de repente, por no observar las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, buscando una sanción punitiva de 10, 15 o 20 años según corresponde el caso. De otro lado, podrá solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Es decir, a través de ello se permitirá a los deudos o al afectado recurrir y exigir a que el empleador los indemnice debido a que se ha vulnerado el derecho de esos trabajadores. Por otro lado, tenemos la responsabilidad administrativa.
en el cual SUNAFIL lo que va a hacer es constituirse a los diferentes empleadores y exigir una serie de información, una serie de documentos, los cuales permitirán que los derechos de los trabajadores queden a salvo. Y en principio le dice, ¿no? Si tú eres un empleador y tienes de 20 a más trabajadores, pues debes contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Recuerda que tienes la obligación de brindar mínimo 4 capacitaciones, no capacitaciones generales, sino específicas a la labor que ejecutan esos trabajadores. Asimismo, según corresponda, adquirir los seguros del SSTR, Seguro Vida Ley, el de Salud, y contar con el mapa de riesgo, la matriz IPER-C, dotar los equipos de protección personal y finalmente vigilar que existan condiciones mínimas para el ejercicio de funciones. Cuando hablo de condiciones laborales, estoy refiriéndome a que la infraestructura tenga las condiciones mínimas para que un trabajador pueda ejercer funciones y no pueda lesionarlo. Dado a que el empleador es un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo y como tal se encuentra obligado a contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que será elaborado según la cantidad de trabajadores que tenga, la exposición o el nivel de exposición a los peligros y riesgos de cada trabajador y además según el tipo de empresa. Y ojo que el hecho de que no cuente con ese sistema de gestión le constituye como una infracción de tipo muy grave, pero a pesar de contar con ese sistema de gestión, pueden existir accidentes de trabajo. Y al existir accidentes de trabajo, entonces, esto significa que el sistema de gestión ha fracasado. Y como ha fracasado, entonces podría estar sujeto a un proceso de fiscalización y por ende a una sanción. Tu sistema de gestión, si usted es el empleador, si usted es el trabajador, debe conocer que el sistema de gestión de la empresa debe de recoger cuanto mínimo con una matriz IPER-C, con la identificación plena de los peligros, una evaluación de riesgos y determinación de controles, con una política y un mapa de riesgo exhibido en alguna parte de las instalaciones, sin perjuicio que este empleador tenga un cronograma, un plan de capacitación, de entrenamiento para cada uno de los trabajadores. Asimismo, deberá constituir un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Este comité de seguridad y salud en el trabajo será obligatorio siempre que el empleador cuente como mínimo con 20 trabajadores. Si tienes 20 trabajadores, tienes que llevar un proceso de elección para un comité de seguridad y salud en el trabajo. Las pautas ya están dadas, se encuentran en la resolución ministerial 245 del año 2021, fue emitido por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, si tengo desde 1 hasta 19 trabajadores, la obligación será de contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Este supervisor también es elegido por la misma función o por la misma disposición normativa. El principal documento que es una herramienta de gestión o se constituye como una herramienta de gestión es la matriz IPER-C. Y este es una de las materias es objeto de muchas infracciones, porque los empleadores en muchos casos no lo tienen, en su defecto lo tienen, pero está mal elaborado y por lo tanto no recogen la realidad. Y como no recoge la realidad de la institución, de la empresa, entonces el inspector actuante termina sancionando. Dentro de esto, pues se va a tener que evidenciar si es que existe la obligación, la necesidad y la frecuencia de realizar un mantenimiento preventivo a los vehículos que transportan combustible. Por ejemplo, adicionalmente,
el tema de las capacitaciones que tiene que brindarse, cada cuánto se van a brindar, qué tipo de capacitación le van a brindar a sus trabajadores, considerando la exposición a los diversos factores de riesgo que pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales, etcétera, ¿no? Entonces, ello, en adición de que se practiquen, pues, las evaluaciones de riesgo, que se practiquen los exámenes médicos ocupacionales y demás disposiciones que tienen un carácter obligatorio. Si bien existen actividades como la expuesta anteriormente por el ingeniero que me precedió, corresponde pues que esas actividades de rectificación, verificación, sean en el marco de la ley 29783. ¿Por qué? Porque va a permitir asegurar que exista una protección para todos los trabajadores y de no existir, este podrá concluir con una infracción. Entonces, dentro de las actividades preventivas que se recogen dentro de esa matriz y per se, van a tener que identificarse qué equipos de protección son los que se van a entregar. Por ello, resulta necesario que sean equipos de protección según la actividad, según la característica antropométrica de los trabajadores. De esa forma, podrá seleccionarse los equipos de protección que se requieren y esto será validado o trabajado también con la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. De esta forma es de que ya en aras de ir concluyendo, la inspección del trabajo, pues se constituye a través de los inspectores del trabajo. Y no es que el inspector te va a avisar o les va a avisar de que los va a fiscalizar, sino que existe una fiscalización de carácter inopinado para poder verificar si las condiciones que le está brindando el trabajador son las idóneas. Y en muchos de los supuestos que se han realizado las inspecciones, se han evidenciado que los empleadores no han entregado, por ejemplo, equipos de protección, no han entregado guantes, no han entregado lentes, no han capacitado a sus trabajadores, no han brindado protección auditiva. Y estas obligaciones están enmarcadas ¿en dónde? En la matriz y per se. Y como no se encuentran ahí, por lo tanto, ya tendría 2 infracciones por no haber cumplido. Número 1, no he desarrollado correctamente mi matriz y per se. Número 2, no he dotado de equipos de protección personal. Entonces, ahí constituyen infracciones. Si es que no ha habido una afectación, entonces esa infracción es subsanable y se otorga un plazo para que usted lo subsane, para que corrija su actuar. Pero si ya ocasionó un accidente de trabajo, solo en ese supuesto terminará con una infracción por ser de carácter insubsanable. Entonces, existen también empresas que no brindan la ropa de trabajo adecuada, que no entregan, en este caso, o no capacitan, no entrenan respecto al manejo de extintores, no hay señaléticas. Aunque parezca mentira y a pesar de ser una actividad que conlleva un riesgo muy especial, los empleadores que realizan ese tipo de actividades muchas veces no tienen señaléticas, letreros, su personal no está entrenado o ingresa el primer día y no recibe ni una inducción, ninguna capacitación, ningún entrenamiento. Y eso genera a que existan accidentes de trabajo. Por ello resulta necesario que el empleador, por ser un sujeto obligado, adquiera los seguros respectivos, considerando si es que las actividades se encargan dentro o se enmarcan dentro de las disposiciones sobre lo que es el SCTR, si es que es sobre el seguro vida ley o es salud que es para todos los trabajadores. Adicionalmente, y otro de los puntos no menos relevantes son las condiciones de las cuales le hablaba.
Entonces, estas condiciones laborales que usted le va a otorgar al trabajador deben ser las adecuadas, como una correcta iluminación, que las infraestructuras no puedan colapsar, no puedan caerse, que no puedan causar un daño al trabajador, que el trabajador se encuentre en la planilla, que tenga un entrenamiento respectivo, que esté capacitado. Esas son las particularidades principales, como por ejemplo que exista una correcta señalización, que exista un sistema eléctrico adecuado, que se cuente con inspecciones por parte del comité de su servicio de seguridad y salud en el trabajo. Esas son las principales obligaciones que tiene el empleador. ¿Por qué? Si es que no se realiza esta acción preventiva, puede concluir con una infracción. Pero al margen de la infracción, que es lo menos importante hoy en día, es de que vamos a acabar posiblemente con la vida de uno de nuestros trabajadores que al igual que nosotros, también tiene su familia, también tiene sus seres queridos. Y por lo tanto, nosotros debemos activar nuestro plan de contingencia y nuestros planes de capacitación de tal forma que me permita capacitar a cada uno de los trabajadores en las acciones de notificación sobre los sobre los extintores, sobre cómo se debe utilizar el extintor, las luces de emergencia, sobre cómo reportar los accidentes de trabajo, entre otras, según las propias necesidades o características del puesto de trabajo. Y ya a efectos de concluir, dado a que tengo también una reunión en unos minutos y estaba esperando desde el inicio, le pido la disculpa del caso por ser tan rápido, tan célere. En el caso de que exista pues algún tipo de una infracción, sí hay que verificar en principio qué tipo de empresa soy. No solamente por el volumen de ventas, sino que te hayas registrado como una REMIPE. Si te lograste registrar ante el Ministerio de Trabajo como una REMIPE y eres considerado microempresa, entonces las infracciones corresponden al nivel plomo inicial. Pero si te constituyes por tu volumen de venta hasta 1.700 UIT, entonces pasamos a ser una pequeña empresa. Y en este supuesto estamos en el color amarillo. Y la siguiente escala son las no MIPE, que es el color celeste. Entonces yo digo, si voy a realizar una inspección de trabajo y usted me dice que finalmente digamos que ha llegado un inspector del trabajo y este inspector ha constatado que existe una infracción de tipo grave, en este caso vamos a tener en cuenta que existe una infracción de tipo grave como una no MIPE. Me dice, no entregué equipo de protección personal. Magnífico. Entonces, ¿qué corresponde? Corresponde que veamos, soy una no MIPE. Y como no MIPE, entonces veo la infracción de tipo grave. ¿Cuántos trabajadores afectados son? Vamos a decir que son 20 trabajadores. Entonces, digo, la escala del 11 al 25, nos encontramos acá. Soy una no MIPE y además tenemos una gravedad. Bueno, el tipo que es un tipo grave. Entonces, frente a ese supuesto, vamos a tener que determinar, por ejemplo, el tipo grave, no tener equipo de protección personal, me constituyo como una no MIPE y adicionalmente me encuentro con 20 trabajadores que está acá. Entonces me dice, no, que es una infracción de tipo grave, más 20 trabajadores, entonces la infracción por no dotar de equipo de protección a 20 trabajadores sería de 19.404 soles. Si es que soy una pequeña empresa y no doté de los equipos de protección y tengo 20 trabajadores, me constituí como una REMIPE, digo, soy una REMIPE, es una infracción grave. Tengo 20 trabajadores, la infracción de 3.811 soles. Si es que soy una microempresa, tengo 20 trabajadores, entonces acá la infracción sería de 2.227. De esa forma vamos a calcular las infracciones. No tengo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Entonces, digo, tengo 20 trabajadores. Ah, pero la infracción es de carácter muy grave. Entonces, como soy una no MIPE, la infracción sería de 25.000 soles. Y así sucesivamente se hacen los cálculos y cada materia podrá ser sancionada considerando que el monto máximo son 260.023 soles por las infracciones que puedan cometerse. Bien, eso es cuanto tengo que compartir con ustedes. Encantado más bien de poder absolver las consultas que puedan tener. Gracias, Darwin. Por favor, le pido a los asistentes nuevamente usar la misma mecánica que usamos con el anterior ponente. Primero les pido que bajen las manos, los que tienen las manos levantadas del ponente anterior, y luego que comiencen a levantar las manos nuevamente para hacer las consultas. Juan Mauri Santibáñez. Buenas tardes. Juan, te pedimos por favor que puedas subir un poquito la voz porque no sé si soy la única, pero te escuchamos muy bajito. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, se escucha. Sí, Darwin, sí, ¿verdad? Sí. Ya. Sí. Buenos días, con señor inspector. Una consulta. En la última capacitación que tuve con el mismo inspector, mencionó que los lentes de seguridad era facultad de la empresa, ¿no? Determinar si realmente era necesario o no, pues, puesto que era una duda mía. En su momento me dijeron que no era necesario si según mi matriz lo determinaba así. He vuelto a reevaluar mi matriz hiper y sigue determinando, ¿no? Que no es necesario. Entonces, yo pregunto, en caso de una fiscalización, una firme vida, los lentes de seguridad, yo le digo que no es necesario según mi matriz hiper, ¿estaría en falta? A ver, iniciemos por esa herramienta que nos dices, la matriz I per se. Si yo soy consciente, tengo una matriz I per se realizada de forma correcta, entonces yo tengo que evidenciar de que no existe ninguna probabilidad de que caiga sobre la vista del trabajador ningún insumo químico, ninguna partícula, ninguna proyección de partícula llegue a impactar en la vista. Si yo tengo ese control, entonces no hay obligación del equipo de protección denominado lentes y por lo tanto no configura una infracción. Pero si es que el trabajador termina finalmente con una lesión en la vista y ese trabajador te denuncia, entonces te dice tu matriz I per se está mal. Por lo tanto, corresponde a una infracción por no haber entregado los lentes en su debido momento. Va a corresponder según las características de cada caso en particular. ¿Ok, Juan? Ok, bueno, lo último que cada caso en particular, como indica, ¿no? Y es algo ya muy personalizado, o sea, no lo podemos tampoco generalizar a todas las estaciones. Correcto. Porque yo veo estaciones que unos tienen lentes, otros no lo usan, lo tienen mal puesto, ¿no? Entonces yo no puedo estandarizar, para todos lentes, ¿no? Ojo que ahí hay otra cosa, ¿no? Vamos a suponer, tú le das el lente pero no lo usa y aún así sufre el accidente. Entonces aquí te faltó una supervisión efectiva. Como hubo una falta, una carencia de una supervisión efectiva, corresponde una infracción. ¿Y qué tú puedes hacer con el trabajador? ¿Podrías sancionarlo? La respuesta es sí, podría sancionar al trabajador. Pero en este caso el procedimiento inspectivo podrá declinar en que ha habido una infracción a la labor inspectiva. Perdón, una infracción a la supervisión efectiva. Ok, queda claro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor, para que puedan? Guadalupe Heredia. Sí, buenas tardes con todos. Quería consultar sobre casos de accidente o incidente, si estos se deben de reportar al SUNAFIL, en todos sus casos, ¿no? Si es que solo requirió primer auxilio o fue una atención médica. ¿En qué caso se debería de reportar, ¿no? Y si es que hay un periodo determinado en el que se debe de hacer. ¿Cómo funciona el tema del reporte de los accidentes? Funciona de la siguiente forma. Número 1,
El empleador es el sujeto obligado de reportar los incidentes peligrosos y los accidentes mortales, ¿ok? Solo esos dos directamente lo reporta el Ministerio de Trabajo. No hay otra cosa más. Pero, por otro lado, si es un accidente no mortal, es decir, se dobló el pie, tuvo un esguince, estirón, eso se reporta al centro médico y el centro médico lo reporta al Ministerio de Trabajo. Hasta el momento no hay una disposición adicional específica donde se haya predispuesto, salvo minería, para que reporte a la SUNAFIL, que ponga en copia, pero en este caso, el sujeto obligado, que en este caso es el empleador, está obligado a reportar ante el Ministerio de Trabajo, según las particularidades que te acabo de mencionar. Y disculpe, por ejemplo, si es que acciona un extintor y le cayó un poco de polvo químico. Es un Puede- accidente de trabajo, lo reporta el centro médico asistencial, el centro médico asistencial lo reporta. Correcto, gracias. Ok. Gracias, Guadalupe. Silvia, Patricia. Buenas tardes, profesor. Quería hacer una consulta, mire, ¿me escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. Quería hacerle la siguiente consulta. Si el personal se le dota de toda la indumentaria necesaria, necesariamente tiene que usar lentes y casco, porque en una parte escuché o mencionó el tema del casco. ¿El trabajador está obligado también a usar casco? Es según los no? riesgos. Sí, es según el riesgo que yo evalúe. Por ejemplo, si estoy en un espacio donde no va a caer ningún objeto sobre mi cabeza, no tengo necesidad de utilizar un casco. Pero si yo tengo probabilidad de caída de objetos sobre mi cabeza, entonces tengo que utilizar el casco. Eso es en base a, como dice Ítalo por aquí, que es en base a tu identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles. Por eso es importante que esta matriz I per se sea realizada por una persona competente, por alguien que tenga el entendimiento a forma fina para poder realizar esta matriz. Ok, entendido. Muchas gracias. El señor César Zorrilla, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿no le parece si nosotros estamos en el negocio de estaciones de servicio y las actividades son similares en las diferentes estaciones, que se debería de determinar un equipo de protección y no estar supeditado a que el empleador disponga su matriz? Por ejemplo, que debemos de usar zapatos de seguridad, correcto, guantes también, lentes también, pero los tapones de oído, no sé por qué. Entonces, ¿por qué de una vez SUNAFIL no lo determina? Simple, porque SUNAFIL no tiene la... Simple, porque SUNAFIL no genera normas. Quien emite las normas es el Ministerio de Trabajo. SUNAFIL se encarga de realizar las fiscalizaciones respectivas en base a quién determina la norma. En este caso, Congreso determina la ley, el Ministerio de Trabajo genera las disposiciones normativas y SUNAFIL verifica que esas normas se cumplan. Porque no puede ser que una estación pueda ser multada por no usar y otra que no lo usa está libre, ¿no? Claro, es que eso también va a tener... en la industria y más o menos hay un patrón similar, ¿no? Pero acá en estaciones veo de que uno pueden ser sí y otro no, ¿no? Sí, es que va a depender de las particularidades de cada trabajo, de cada lugar, porque un ambiente de trabajo puede que no sea igual a otro. Entonces hay que evaluar las particularidades, es por eso la matriz I per se. Ahora, en este caso le correspondería al Ministerio de Energía y Minas, que sería quien regule y precise cuál es, al igual que lo he hecho para electricidad, al igual que lo he hecho para minería, que realice una regulación
para este sector en particular. Entonces, SUNAFIL no sería el ente competente para poder generar normas y establecer esos criterios, sino a quien le Podríamos corresponde es al ministerio. Definitivamente. proponértelo. Pero la autoridad competente es la que le preciso. Ok. Gracias, señor César. Verónica Llerena. Buenas tardes. Bueno, quería hacer dos consultas. Usted habló de lo que era el entrenamiento y la capacitación a lo que es el personal. Si bien es cierto, digamos, tenemos, por ejemplo, en nuestra estación, lo que es, digamos, personal tercero, en el caso de lo que vienen a realizar la descarga de GLP. Entonces, tendríamos que, como estación de servicio, también solicitar a esta empresa de tercero, digamos, que ese personal que vienen a realizar lo que es la descarga, nos pueda presentar las constancias de entrenamiento, de manipulación de ellos, de la actividad que están realizando, de la tarea que están realizando. Bien, importante pregunta. Aquí hay que tener algo en cuenta. El empleador, como le dije al inicio, es un garante de sus condiciones dentro del lugar de trabajo. Por ejemplo, yo tengo la empresa A que tiene 100 metros cuadrados. Si tú pisas mis 100 metros cuadrados como empresa tercera, yo debo, y tú eres una empresa B, empresa tercera B, yo tengo que exigirte que tú cumplas lo mínimo, los estándares que yo tengo para mis trabajadores. En todos los aspectos. Y si ingresas a realizar una labor, debo pedirte capacitaciones en base al puesto de trabajo. Y si eso no se realiza, entonces estaríamos incurriendo en una infracción de tipo grave por no coordinar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, esto será sancionable siempre y cuando exista, por ejemplo, un accidente. Y frente a ese accidente va a tener que observar el inspector y constatar si es que en efecto existió esa coordinación. Y si no existió, se van a sancionar a las dos empresas. Ok, una pregunta adicional. Por ejemplo, también habló de lo que es la entrega de lo que son los equipos de protección personal. Si bien es cierto, el área de seguridad y salud cuenta con su formato más que nada, ¿no? En el cual hace la entrega. Había también solicitado en alguna ocasión lo que es, digamos, por parte de ustedes, lo que era el formato de entrega de PP, pero de acuerdo al artículo 56 del Decreto Supremo 043 de hidrocarburos. Entonces, mi duda viene allí. Yo, digamos, si ustedes me solicitan como SUNAFIL este registro, bueno, porque ya con datos viene a ser un registro, digamos, de entrega de PP, ¿le puedo presentar el registro que tengo yo dependiendo del área de seguridad o tengo que tener tanto del área de seguridad y tanto del área administrativa? No, los registros, a ver, hay que tener en cuenta algo importante. Si es que existiese alguna norma que te dice solo para tu caso, por ser de esta índole, debes tener estos registros, los vas a tener en base a lo que te dice la norma específica sectorial. Pero si la norma sectorial específica no regula o no tienes norma sectorial, entonces te acoges a la norma general y debes ubicar la resolución ministerial 050. Habría que, en tu caso no podría precisarte porque tendría que revisar tu caso en particular y decirte, ¿te corresponde este registro o te corresponde el registro de acá? Y ese registro va a tener que aplicarse para todos tus trabajadores. Ahora, si tú me dices, mis trabajadores administrativos no están en esta sede, están, por ejemplo, a 100 metros, 200 metros, donde no hay impacto de nada que tenga que ver con hidrocarburos. Ah, muy bien, entonces puedes utilizar otro formato para ellos. Bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad se tendría que acoger el inspector y también el empleador. Ok, muchas gracias. Por favor, una última consulta porque tengo que entrar a una reunión ahorita. No te preocupes. Vamos con Estación de Servicios La Marina, ya para cerrar. Y por favor, las personas que están quedando pendientes su consulta, les pido nuevamente que puedan enviarlas a través de un correo electrónico a comunicaciones@ages.org.pe. Estación de Servicios La Marina. Sí, buenas tardes con todos. Una consulta. Hace un momento comentaste sobre el tema de las inspecciones efectivas, ¿no? Que, por ejemplo, yo entrego EPP a mi personal, doy capacitaciones al respecto del uso de esos EPPs, sin embargo, encuentro trabajadores que no los están usando.
aplico sanciones, por ejemplo, ya sean descuentos o un memorándum con llamado de atención, etcétera, ¿no? Eso de ahí me sirve a mí como evidencia en el caso de que el trabajador tenga un accidente, o lo recomendable en todo caso sería si es que yo encuentro trabajadores que no están siguiendo las normas, sí sería mejor efectuar el despido, por ejemplo, ¿no? Y si es que está justificado. Ok, el tema de descuento me parece que no va por incumplimiento de disposiciones normativas, ¿no? Pero sí iría una sanción, por ejemplo, una llamada de atención verbal, una llamada de atención escrita y llegar hasta un proceso, hasta un lugar de despido de trabajador. En el sentido o en el entendido de que tu trabajador se encuentra capacitado, ha sido entrenado y sin embargo, a pesar de haberle entregado los equipos de protección y estar capacitado y entrenado, aún así, este se retira los equipos y es un trabajador inseguro y por lo tanto, ello conlleva que ponga en riesgo la vida de otras personas. Y por eso, entonces, las disposiciones privilegian a que el empleador disponga de las acciones pertinentes a efectos de salvaguardar la integridad física de los demás trabajadores. ¿Ok? Ok, entendido. Correcto. Bien, señores, de mi lado les dejo. Muchas gracias por participar. Igual les preciso que nosotros contamos con un aplicativo que se llama Sunafil Responde. Si quedaron preguntas, ingresen al aplicativo, ingresen en Google, pongan Sunafil Responde y ahí pueden llegar las preguntas y ser respondidas en un plazo máximo de 3 días hábiles. Muchas gracias. Gracias a ti, Darwin, y gracias a cada uno de los participantes por estar presentes. Y como, bueno, reitero, está la aplicación Sunafil Responde o el correo comunicaciones@ges.org.pe para absolver cualquiera de sus dudas. Gracias.